porque claro, uno hace su propio camino y su familia tiene otro camino. Entonces ahí, ostras, que se unifique todo y que empiecen a creer es difícil. Se montó pues con ilusión y sin pensar tanto en cómo funciona una sociedad, sin pensar, sin analizar los pros, los contras, el rol de cada uno. No se analizó bien y entonces pues luego nos tuvimos que separar porque si no, es que no tenía sentido. Sí que hubiera cambiado cosas, pero es que la cantidad de cosas que he aprendido equivocándome es brutal. Bienvenidos una semana más, bienvenidos a Un Paso Podcast. Hoy tenemos una persona con una fuerte tradición empresarial en la familia que hizo sus estudios de nutrición, pero que decidió que no quería tirar por esa rama de familia y que decidió emprender. Decidió jugárselo todo, decidió luchar por su pasión y hoy va a contarnos un poquito su experiencia. Bienvenido, Juan Belán. Hola, ¿qué tal? Buenas. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias aquí, Juan. Bienvenido aquí a Un Paso. Vamos a empezar con nuestra primera sección, que es la de romper un hielo, y así te vamos conociendo un poquito más y rompemos el hielo y ya luego empezaremos con las preguntas un poco más extensas. Tu mayor inspiración en el mundo empresarial. Mi abuelo, Federico. ¿Siempre has tenido claro que querías dedicarte al mundo del CrossFit? No, claro que no. Hace 3-4 años lo decidí. ¿Hay cultura nutricional en España? Se intenta. Si tuvieras el poder de volver atrás, ¿cambiarías algo del proceso de creación en una empresa? No, porque es que he aprendido un montón de todo eso. La verdad. Si no estuvieras trabajando en el sector del fitness, ¿en qué otro sector te imaginas? Pues en el sector de la empresa, ayudando a personas. No sé en cuál. Ayudando a personas. ¿Cuál es tu logro profesional del que te sientas más orgulloso hasta ahora? El estado actual de Cambi, la explosión que está generando en el pueblo, en Tabernes. Si tuvieras la oportunidad de cenar con cualquier líder empresarial vivo o fallecido, ¿quién sería y por qué? Mi abuelo, porque siempre ha sido una inspiración para mí, mi abuelo Fede. Describe el movimiento CrossFit en una palabra. Para mí, vida. ¿Cuál es tu lugar favorito para encontrar la inspiración? La playa de Tabernes de la Valldigna, mirando al mar. Si pudieras resumir tu filosofía de vida en una frase, ¿cuál sería? Pues buscar siempre constante crecimiento. ¿Emprender con socios o sin socios? Bajo mi punto de vista actual, por mi experiencia, sin socios preferiría. Pero aquí lo podemos luego argumentar todo, ¿eh? El mejor consejo que has recibido. Acción, buscar acción. ¿De quién? No me acuerdo. Pero buscar acción. ¿Café o deporte para empezar el día? Yo café. Y la última, ¿se te ha pasado alguna vez por la cabeza dedicarte al sector farmacéutico? Sí, se me ha pasado. Bueno, pues ya lo tenemos. Alguna de estas preguntas que te hemos hecho ahora de manera corta, vamos a hacer cierto hincapié en el transcurso del podcast, porque habrá cosas que la gente haya escuchado y haya dicho, sector farmacéutico, CrossFit, ¿a qué se dedica Juan Belán en realidad? Dinos un poquito de tu historia. A ver, pues yo acabé bachiller y demás y estudié farmacia. Tengo una familia, mi familia tiene una tradición muy grande a nivel farmacéutico. Tenemos una farmacia aquí justo en Gandía y estudié farmacia. No era mi pasión, pero sabía que mi vida podía estar vinculada a ayudar a personas y al sector de la salud. Así que lo hice 5 años y luego estudié 2 másters de nutrición deportiva. Me dediqué a la nutrición deportiva justamente específica en el mundo del CrossFit y ahí fue cuando empecé a meterme mucho en el mundo del CrossFit y tal, y a partir de ahí ya nació la idea de montar un box de CrossFit y pues lo montamos y ya todo el tema de la nutrición y todo el tema de farmacia, que también trabajé entre medio de todo esto, trabajé en 5 farmacias diferentes, pues todo eso lo dejé apartado para ahora dedicarme en cuerpo y vida y alma al CrossFit. ¿Y qué te esperó dar ese paso, no? Es decir, me decido por montar un box. ¿Qué te inspiró a dedicarte al mundo del CrossFit? Pues es buena pregunta. Porque claro, a lo mejor los que nos estén escuchando, tú dices que tu familia es de tradición farmacéutica. Sí.
Mi hermano farmacéutico, mi padre y yo. Tenéis una farmacia. Tenemos una farmacia. Tú podrías perfectamente haber seguido con Sí. la tradición familiar, pero decides romper un poco con eso y dedicarte a una cosa completamente diferente que tiene que ver con el mundo de la salud, pero es más una rama completamente diferente. A ver, yo estudié el segundo máster de nutrición deportiva que hice, lo hice en San Sebastián. Y yo ya ahí trabajaba en una farmacia al lado de San Sebastián, un pueblo que se llama Zarauz. Y luego me dejé la farmacia de Zarauz y trabajé en Bilbao, pero esto fue 1 año y medio, 2. Y en este tiempo estaba entrenando CrossFit en un box de CrossFit que se llama CrossFit Zurriola, que son los de Training Culture y tal. Y la verdad que ahí hay una cultura muy, muy grande de lo que es el deporte. Y mi prioridad en el día era levantarme, café y enseguida irme a entrenar y luego reflexionar sobre el entrene. Como que empecé a coger una cultura muy, muy grande en el deporte y a partir de ahí empezó a calarme la idea de, ostras, pues podríamos montar un box de CrossFit. ¿Y cómo pasa ese momento, no? Es decir, darte cuenta que algo te gusta. ¿Cómo es el paso cero ese a tú empezar a montar o imaginarte en tu cabeza montar un box hasta tenerlo hoy en día? A ver, lo primero, estaba rodeado en ese momento de mi expareja, Cata, y juntos, los dos, empezamos a formalizar la idea y empezamos a que la idea tuviera fuerza. Y a partir de ahí empezamos a visitar los mejores boxes de CrossFit de toda España y teníamos un Excel enorme y íbamos cogiendo como datos de todos los boxes de CrossFit, de qué cosas nos gustaban, o sea, cómo guardan el material estos, cómo dan la clase, tal, y íbamos apuntándonos un montón de detalles. Luego empezamos ya a intentar coger fuerza a nivel familiar, porque claro, mi familia me estaba apretando un montón para que, oye, tú eres farmacéutico, tenemos una farmacia, vente ya a trabajar, ¿qué esperas? ¿Qué haces por ahí y tal? Y total, que empezamos a intentar convencer a mi familia de montar un box de CrossFit. Era súper difícil y lo que hicimos fue, mi madre es diseñadora y le gusta mucho el tema de montar y tal. Cogimos una caravana, mi expareja Cata, mi madre y yo, y nos fuimos por toda Italia. Y hicimos ese mismo proceso, coger ideas de todos los boxes de CrossFit y tal. Y entonces a partir de ahí mi madre empezó a creer un poco con la idea loca de que este tío se quiere montar un box de CrossFit y eso del CrossFit qué coño es, no tenía ni idea de qué era. Y a partir de ahí ya mi madre estaba convencida, entonces ya fue la última fase empezar a convencer a mi padre. Y lo trajimos un día a CrossFit Coraje, que siempre ha sido como una inspiración a nivel de boxes de CrossFit, lo trajimos a CrossFit Coraje. Y su primera clase de CrossFit fue una clase de iniciación en CrossFit Coraje, mi madre y mi padre, y se la dieron allí. Entonces ya hablamos con el dueño, con Fran, que agradecimos un montón, y el Fran les estuvo explicando cómo funcionaba y, ostras, que podía ser un negocio rentable y que aquí no era como un gimnasio, sino que tenía un sentido en la vida y tal. Y ahí se fue el proceso. Claro, ahora vives en un punto de que ahora tu familia está orgullosa y como que ahora dice, mira, lo tienes, ha funcionado y llegas al éxito. Pero esos inicios de que tú te planteas en tu cabeza y dices, vale, yo tengo una empresa familiar, pero me quiero dedicar a esto. ¿Has tenido puntos en ese proceso de que tus padres han dicho, no, tú tienes que venir a esto? Porque nos ha pasado un poco a nosotros, ¿no? Sí. Es decir, el otro día hablamos en otros podcasts de que nos enseñan un poco a estudiarte en tu trabajo y cuando quieres emprender es como, cuidado, igual, y si te sale mal, ese miedo, ¿no? Sí. ¿A ti te ha influido la familia al tener su tradición familiar a la hora de tener tu propio emprendimiento, a tener tu propio box? Y aparte, también por el tema de que los padres lo ven siempre desde una perspectiva de que la vía fácil es la que ellos ya han explorado antes. Claro. Entonces, para ellos es incertidumbre. ¿Cómo te afectó? Para ellos es dar continuidad a aquello que han empezado y es como que su círculo tiene un sentido. Todo lo que han estado haciendo anteriormente, pues continúa el círculo, ¿no? Con sus hijos. Pero tuve la suerte de que mi hermano, que también estudia farmacia, pues sí que quiso continuar el camino que había marcado mi familia y yo quería desarrollar el mío diferente. Entonces sí que hubo un impasse ahí pues complicado de que no lo veían para nada, no confiaban para nada en la idea y
y luego con el tiempo, pues empezaron a verlo, la verdad, pero sí que es verdad que fue difícil, porque claro, uno hace su propio camino y su familia tiene otro camino, entonces ahí, ostras, que se unifique todo y que empiecen a creer es difícil. Y ahora mismo, a día de hoy, hemos llegado al punto que vienen absolutamente todos los días, hasta los sábados, a entrenar. O sea, imagínate. O sea, que se puede decir que les has creado el hábito ese Sí. del deporte. O sea, se han adherido a lo que tú haces completamente. Sí. Ellos no entrenaban. Ellos iban a caminar con los perros. No entrenaban para nada. O sea, a lo mejor llegaron a los 60 años y llevaban pues 20 años sin entrenar o yendo al gimnasio convencional y hacer un poco de steps y no sé qué, pero que no tenían un hábito de entrenar. Y ahora crossfiteros a tope. Y ahora sí, claro, hacen crossfit a su ritmo y tal, pero tienen el hábito. Eso también es un mito que suele hablarse de que el CrossFit igual, claro. Es no muy es para agresivo. personas mayores, claro. Sí. Es muy lesivo. Iba a hablar de esto más tarde, pero Sí. si te parece como ha salido el tema, Claro. realmente el CrossFit, ¿cómo de lesivo es? Porque la visión que tiene muchísima parte de la población cuando le hablas de CrossFit, o si hay alguien que haya ido alguna vez a un box de CrossFit por primera vez, dice, yo aquí no aguanto ni una semana. Claro. Sí, a ver, lo entiendo, que haya mucha gente que diga eso. Lo entiendo, porque desafortunadamente hay muchísimos boxes de CrossFit, tengo la suerte de haber ido a muchos, y hay muchísimos boxes de CrossFit que no tienen unos estándares mínimos de calidad, ¿sabes? De que llega la persona, de que te hacen una pequeña entrevista, de qué necesidades tienes, qué historial deportivo tienes, qué operaciones tienes, tal, y entonces a partir de ahí te derivan a un tipo de clase o a otra. Es que yo no entiendo que el CrossFit tengan que ir todos a la misma clase. Esa es mi visión. Sobre todo al principio. Porque si no es una persona que lleva... Es que me parece lógico. Una persona que lleva 10 años... o 10 años no vale, pero 3, 4 años haciendo un deporte. Sabe el vocabulario, sabe todo, cómo funciona, sabe hacer una sentadilla. Que los codos en el power clean, tal. Entonces, lleva ya la clase lleva una dinámica. Luego entra una persona de fuera que no sabe ni lo que es air squat o power clean y le vas a dar la misma clase, entonces, ¿cómo? No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que se meten en la misma clase, el flujo de la clase es uno, esa otra persona no tiene idea de qué está ocurriendo, es todo chino, y obviamente, pues que al final, pues 60 box jump, 60 saltos al cojón. Y esta persona a lo mejor lleva 5 años sin moverse. Pues obviamente que después le duele las rodillas, le duele la espalda, o deadlift, tienen que hacer 20 repeticiones de deadlift, tal. ¿Cómo no le va a hacer daño a la espalda luego? Entonces, para mí tiene que tener un proceso de iniciación al deporte y al centro, de cómo funciona, porque es algo absolutamente nuevo para las personas que vienen desde fuera. Y a partir de ahí se va a prevenir un montón los problemas de lesiones. O sea que me da pena oír eso del exterior, pero en cierta parte tienen razón, porque las personas que no tienen ese proceso de iniciación es muy probable que se lesionen, es probable. Que si se hace un CrossFit controlado y derivado a, vale, vas a hacer una clase de iniciación, un mes vas a estar haciendo iniciación, te vamos a enseñar cuál es el vocabulario, te vamos a preparar para que te puedas meter en las clases normales, y el entrenador está en condiciones y sabe llevar la dinámica del grupo, sabe hablarle con un vocabulario en el que empatiza con esa persona y demás, pues ahí todo fluye y el CrossFit para nada es lesivo, eso faltaba, para nada lesivo, pero tiene que haber una cierta de condiciones para prevenir eso. Y una base de todo. Vale, y Juan, tú a la hora de tú decir, vale, soy enamorado del CrossFit, me gusta esto, tú cuando decides emprender, claro, una cosa es tener la ilusión, es decir, la ilusión de tener un algo tuyo te mueve, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el día a día que te dé esa fuerza para tú querer, sobre todo, querer emprender, que no es nada fácil, y menos en el sitio donde estamos. Pero, ¿qué pasos sigues? Y sobre todo, ¿cuántos habéis abierto? ¿3, 4? ¿Lleváis abiertos? Llevamos 3 años. 3 años. En ese proceso, 3 años y medio. En ese proceso,
¿tú qué has aprendido o cómo has evolucionado ya como emprendedor? Ya no solo como atleta, sino como esto es una empresa, tiene que funcionar como tal. ¿Qué has aprendido, cómo ha evolucionado Cambi en estos 3 años? En estos 3 años, buah, pues la diferencia es abismal. O sea, es abismal. Como que ahora... el otro día estuve... Porque ahora vamos a hacer un mural así chulo, bonito, tipo como tenéis vosotros, pero con fotos de anteriormente, de los primeros Open, tal. Este van a ser los cuartos Open que hacemos. Entonces estaba buscando fotos de antes y digo, o sea, es que antes, como venía la gente y no nos decía nada, ¿cómo podía estar así de desordenado? Y aquí que no pasara nada y que funcionara. Pues la verdad que alucinó. O sea, he cambiado pues desde a nivel liderazgo mío, de saber que esto si no se lidera y no lo lidero yo, no lo va a liderar nadie, ¿sabes? Hasta pues la limpieza, el mantenimiento de las cosas, de que todo tiene que estar absolutamente ordenado, de que todo tiene que estar todos los días limpio, de que cuando se cierra el centro, al día siguiente el compañero que vuelve a entrar se lo tiene que ver absolutamente todo perfecto. Pues entonces, pues sistemas de, ostras, pues el cierre, ¿cómo se hace? Pues escribirlo, que haya un sistema de apertura, de cierre, roles, muy importante, que antes no estaban asignados. Pues el líder soy yo, porque lo tengo que ser yo. Luego pues tengo a esta persona que me ayuda a nivel de marketing. Luego a esta otra persona que me ayuda a nivel de estrategia para la empresa. Luego otra persona encargada de la limpieza. ¿Sabes? Que cada uno tenga un rol. Eso pues antes no estaba y ahora está. Yo me acuerdo que antes daba un montón de clases. Y es que es como mi padre que está en la farmacia, pues que esté atendiendo todo el día. No tiene sentido. O sea, porque mi padre se tiene que dedicar a que la empresa crezca cada día. Y si está en el mostrador, pierde ahí 8 horas. No es que pierda, está bien estar un poquito, pero no puede estar todo el rato. Pues yo antes daba un montón de clases, ahora pues me encanta, pero doy 2, 3, 4 clases a la semana. Como y ese mucho. Tiempo lo dedicas a hacer crecer Claro. la empresa y a mejorarla. Y a hablar con todos los empleados, cómo ha ido, cómo no ha ido, cómo ser mejor entrenador ellos. Yo darle, pues desde mi experiencia y desde mi punto de vista, cómo conseguir que sean mejores entrenadores. Pues que al final, cómo comunicar con las personas, porque hay que tener una comunicación muy fina mientras estás dando las clases. Desde el ejemplo de barra chica, barra chicos. No, barra de 20, barra 15. Son tonterías, pero que un entrenador de CrossFit tiene que tener unas habilidades comunicativas y de empatizar con las personas muy grandes para ser un boss de CrossFit de éxito y con unos estándares altos de calidad. Entonces entiendo que para delegar, para poder crecer la empresa tienes que delegar. Y es una de las cosas más difíciles y uno de los problemas más grandes que tienen las empresas. ¿Te ha costado el proceso de delegar? Sí. ¿Te ha costado mucho? Cuesta un montón. Y claro, no hay un botón, porque mucha gente me dice, tío, delega. No hay un botón que aprietes y mira, tú te vas a encargar de dar las clases. Porque lo he hecho, Lo he hecho y al final sale mal. Tú haces las clases y luego ves unas cosas que no. Nos vamos a sentar, mira, las clases quiero que sean así. La hago yo. Tú me ves a mí. ¿Cómo la hago? Te explico por qué hago así. Y tú solo te ciñes a observar. Luego la hago yo y te voy diciendo, mira, hazme esto, corrige tal. Y luego haces tú y yo estoy al lado. Claro. Y te voy diciendo, mira, esto, se puede mejorar en este punto, tal. Y feedback constante. Cuando ves que algo no te gusta o que no sigue el modelo que tú estás marcando, díselo ya. Ya. O sea, yo pienso, Simeone, Atlético de Madrid, no se reúne con sus trabajadores una vez al mes. Tú míralo en un partido. O sea, ¿cuántas indicaciones puede llegar a dar? Pues esto es lo mismo. Yo veo que un entrenador aquí ha fallado, se lo digo ahí. Claro. Pam. No delante de todos, que no me escuche nadie, tal, obviamente. Pero ahí es un feedback, es constante, es un trabajo interminable, la verdad. Y poco a poco se van puliendo más, si son las personas adecuadas, que eso es muy difícil.
se van puliendo y llega un momento que las indicaciones disminuyen, obviamente, pero que no dejas de dar. Claro, es que para poder delegar, muy importante es tener un muy buen equipo. Sí. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, no llega una persona y a la primera es perfecta. No. Entonces, ¿cómo consigues? ¿Cuál es el proceso de selección? Y cuando está dentro, muchas veces se habla del principio, de la ilusión del principio, ¿no? Sí. Una, ¿cómo consigues esa gente? Y dos, sobre todo, que lo veo más difícil aún, es mantener la ilusión por su trabajo. ¿Cómo se consigue eso? A ver, esto... Estamos en proceso de mejora todavía. Contagiar la propia ilusión que tú puedes tener por el box, ¿cómo la contagias a lo mejor a una persona que venga a trabajar de nuevo? Te tienen que ver que o sea, ellos te ven a ti como el líder, ¿no? Obviamente. Entonces, si te ven a ti que estás en otra o que te la sopla, a ellos se la va a soplar por 10. Entonces, ya desde el punto de cómo caminas, ¿sabes? Es que es súper importante que te vean como su referente. Y así y no es que hagas un papel, sino que lo tiene uno que sentir. Y si no lo sientes, nunca va a funcionar bien la empresa. O sea, tienes que sentir 100% que la empresa va a muerte. O sea, que es tu vida. Entonces, eso se transmite. Hablar con pasión. Que te vean que tienes pasión por esto. Y luego, pues, me gusta mucho... indicaciones, feedback constante, pero hablar sobre valores que tiene la empresa. Y a mí siempre me gusta humildad, ¿sabes? Que las personas sean humildes, o sea, todas las personas que están dentro del centro tienen que tener una humildad grande, pero porque es que estamos constantemente dándonos feedback. Entonces, si no eres humilde o te crees que tú ya sabes cómo funcionan las cosas, hasta luego, ¿sabes? Luego, hambre, de que tienes que tener una ética de trabajo brutal. O sea, una ética de trabajo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero ves un papel que está en el suelo, o en tape, tal, eso que se pone en los dedos, para hacer halterofilia. El que está trabajando lo tiene que coger y lo tiene que tirar a la basura. Y eso es obligación del que trabaja. Eso es hambre, ¿sabes? Eso es hambre de trabajo. Y ves que el que tú le estás dando a la clase, uno de los alumnos, la cadera, en vez de tenerla atrás, la tiene adelante, te tiene que picar tanto como entrenador que se la tienes que corregir. Es ética de trabajo, animal, ¿sabes? De estar... Entras ahí y tú estás trabajando. Y luego empatía. Empatía por las personas, porque vienen todos los días con un día súper ajetreado, brutal. O sea, ya sabemos que el día a día de las personas, pues hoy es súper ajetreado y que llegan a las 7 de la tarde allí y están hasta los cojones de todo. Oye, claro, ¿sabes? Es que muchas veces pensamos que el CrossFit es competición, pero yo creo, y más siendo ahí el box en Tabernes, que muchas veces igual van a competir un 10, un 15%. Yo creo que la gente lo hace un poco para salirse un poco fuera de su rutina, desconectar, y la persona que yo creo que encuentran allí, que es después de todo el día, van a descargar con el entrenador, y yo creo que os cuentan un poco que no solo muchas veces trabajáis, ya no son entrenadores, sino yo creo un poco de psicólogos, ¿no? Entonces, sí, total, es vida, para nada lo veo desde un punto de vista competitivo, ¿eh? O sea, que alguna vez al año nos gusta ir a Madrid, competir y montamos ahí una bestial, o ahora vienen los Open, tal, pero el enfoque no es competir, el enfoque es la vida, es el pelear el día a día por tu vida, ¿sabes? Entonces la gente viene allí y está súper estresada. Tú tienes que tener una empatía brutal, o llegan tarde a clase, tienes que tener una empatía por decir, ha llegado 5 minutos pues porque habrá un atasco o porque tenía que cerrar no sé qué correo. No le pegues una bronca, no le digas, vale, da burpees, tal, que yo he hecho ese error, pero luego ya de los años, porque a mí siempre me gusta analizarlo todo lo que he hecho. Digo, ¿para qué le tengo yo que poner un castigo a esta persona que llega todo el día, que no para de trabajar y se viene aquí a desconectar? Porque ellos no vienen ahí a levantar 150 bar squat. Vienen ahí a desconectar, ¿sabes? Y a socializar y a moverse un poco y a tener los efectos beneficiosos que tiene el deporte, que son la hostia. Pues no les pongas castigos o dale un aplauso a todos, no sé qué. Puedes hacer alguna broma o le puedes hacer algún comentario y para que trate de mejorarlo. Si siempre es la misma persona que llega tarde, algo pasa. Claro. Pregúntale, ¿sabes?
pero no castigues por castigar. Pues eso es empatía. Entonces siempre me gusta a la gente, la pregunta que me habíais hecho anteriormente, a mis trabajadores, es humildad, hambre y empatía. Y con esos tres siempre he tratado de explicar las cosas, de las indicaciones que se les da y tal, siempre a través de valor. Entonces como que calan mucho más. Y cuando el proceso de selección, que también me decíais antes, les cuento el rollo los valores. Y cuando empiezan a ponerme caras o tal... Ya sabes que ahí no es tu Sí. primer cortafuegos, ¿no? No, cuando le hablo de valores y tal cual, cortafuegos, pero total, que muchas veces ocurre. Claro. Estás haciendo una entrevista, le hablas de valores, tal, o siempre les pregunto primero a ellos y son todo cosas buenas y algún defecto y te dicen una virtud en vez de defecto. Claro. Y, uy, eso humildad no es. Ahí no es. ¿Sabes? Claro, Entonces, porque ahí ya cortas. puedes tener bueno, cuando viene alguien decir más o menos, este no es, lo puedes llegar a visualizar un poco, lo puedes llegar a tal, pero el problema yo lo veo es cuando tienes a alguien y esa persona ya no trabaja igual o ya no directamente ya está haciendo cosas que a tu empresa igual, Sí. ves que no me beneficia. Yo creo que es una parte más difícil del emprendedor porque obviamente trabajamos con personas, somos personas, incluso le puede llegar a coger cierto cariño a una persona que compartes tantas horas al día. ¿Cómo es ese momento, no? Es como vale, sabes que tus ganas ya no son las mismas, sabes que ya no podemos igual trabajar juntos, es un momento incómodo. Sí. ¿Cómo se afrontan esas situaciones? Pues explicando hechos, le explicas lo que está ocurriendo, le explicas y te sientas con él y le explicas la situación cómo está y dices, mira, la empresa solicita esto, tú estás aquí dando esto, ¿qué podemos hacer? Claro, y también es un juego de dos, Sí. porque para que tu trabajador esté motivado, tienes que darle ese incentivo de motivación. Claro. Que al fin y al cabo siempre puede perderlo porque haya perdido el gusto por la faena o por cualquier cosa. Sí. Pero siempre tienes que intentar motivarlo en ese sentido. ¿Tú tienes alguna táctica de motivación hacia tus empleados? Está complicado y siempre le estoy dando vueltas a cómo mejorar el sistema, porque no hay cosa peor que para el ser humano que tenga un montón de méritos y que reme como nadie y que perciba lo mismo. Ya. Eso eso es un fallo desde un punto de vista del empresario. Pues entonces, pues tratas de tener algún detalle con él o con ella. Tratas también, ya no solo económico, a veces es esa persona que está teniendo ciertos méritos y demás. A veces lo que necesita es un reconocimiento público, ¿sabes? En tu equipo, que también es una forma también de pagar, ¿sabes? Que no se paga solo con dinero como tal, va mucho más allá, pero sí que tienen que tener un incentivo, porque si no, lo que está diciendo Luis, si no, se mantiene la cosa, se apaga la llama y... Es ese refuerzo positivo que alguna vez lo hemos hablado, que siempre tendemos a decir las cosas malas, eso, recalcarlo. No me gusta lo que has hecho, no me gusta lo que has hecho. Sí. Pero cuando hace las cosas bien, lo tenemos como algo que es lo normal, Claro. que es lo que tiene que hacer. Exacto. Y sí, muchas veces es lo normal, pero sí que es cierto que hay veces que tienes que reforzarlo positivamente Sí. en esa medida. Tal cual. Es como lo que te venía diciendo de un partido de fútbol, Simeone. Tío, pues cuando hacen algo bien, eso es muy buena, tal, aplausos, no sé qué. Pues Claro. es que es lo mismo. Al igual que dicen que halagar en público y corregir en privado. Sí. Siempre es súper importante. Sí, exacto. Sí, porque también minas un poco la moral, ¿no? Claro. Y qué imagen ve de ti las personas que están en el exterior. Ese público externo, que pueden ser clientes, Sí. otros trabajadores, ¿qué imagen tienen de ti? Eso es bastante importante Sí. verlo. Hemos hablado bastante del CrossFit. ¿Quieres añadir algún punto más a raíz de esto? A mí me gustaría, la última pregunta sobre esto es, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves a Cami de aquí 10 años? Si tienes alguna... Siempre sí. somos mucho de Sí, a nivel futuro. de ver un poco futuro, ¿no? Es decir, sobre todo expectativas, porque a mí me gusta mucho esto que muchas veces el deporte lo podemos un poco poner a la par con el emprendimiento, es decir, funcionamos mejor con metas. Y antes has hablado de que mucha gente no va a competir, pero si tiene una competición cerca, es como que estás focus a esa competición. Y en este caso, a nivel empresarial, nos gusta un poco, es decir, con metas siempre se trabaja mejor. Sí. Entonces, a nivel de así 10 años, ¿cómo te imaginas o cómo te gustaría que fuera? A ver, yo Cambi veo
que hemos generado una potencia de marca brutal y ya no es el CrossFit o CrossFit Tabernes, que se le podría haber puesto, es Cambi, ¿sabes? Y la gente viene a Cambi a entrenar. Entonces, dentro de un tiempo, pues lo que veo es como que me veo teniendo varios Cambi. Eso es como lo veo y siendo una imagen de marca muy potente y con unos valores técnicos y de conocimiento del deporte muy altos, ¿sabes? No un sitio donde viene la gente, se revienta a hacer sentadillas y de mames, ¿sabes? No es eso. Y no va a ser el CrossFit, va a ser Cambi. Y el Cambi, pues seguramente esté vinculado al CrossFit, eso sí. Pero lo que está clarísimo es que va a ser Cambi, ¿sabes? Y que van a haber varios Cambi y que va a haber una cultura del movimiento y del cuerpo muy, muy grande. Aparte, la idea del negocio, cuando se escucha cambio, es muy representativa. Sí. Entonces creo que por esa parte está muy bien enfocado lo del tema de Cambi. Sí. Esa idea, así a pequeña pregunta, ¿cómo surge? ¿Surge así porque sí o...? Esa idea surge en el verano previo. Esto se montó cuando abrimos fue en octubre. Entonces apareció la idea final, la oportunidad final en verano de poder hacerlo en Tabernes. Y al principio era, pues, ¿qué ponemos? CrossFit Tabernes, no sé qué. Y yo dije, no lo vamos a poner CrossFit Tabernes porque es que ¿qué transmite? CrossFit Tabernes o CrossFit by Digna, ¿qué transmite? Y entonces, pues viendo lo que se podía generar en Tabernes, que era un cambio de paradigma brutal, pues dije, tío, Cambi. O sea, pegándole vueltas, pero tiene que ser Cambi. Y dije, ostras, es que queda, ¿sabes? Es que el nombre, llama Cambi. Es que queda mucho. Es que yo quería que estuviera asociado el nombre a alguna aportación, a algún valor, ¿sabes? ¿Y cómo empieza Cambi? ¿Cómo empezó? ¿Empezó ya en la...? Pues ¿Dónde estáis? Primero empieza en casa de mi abuela, de Federico Giner, pues en San Agustín, en una calle, en una cochera. ¿Empezasteis en una cochera? Es decir, a ver, espérate. O sea, ¿te montaste un CrossFit, pero o fue más rollo a nivel funcional, entrenamientos y demás? ¿O No, directamente un CrossFit? Ahí en plan, pues, una cochera de amigos. Empezamos así. Una cochera de amigos, compré... Amazon empezó una cochera. A los Steve Jobs. Claro, es que es brutal. Compramos... Bueno, éramos 3 socios. Compramos 100 metros cuadrados de losetas y los pusimos en la cochera de mi abuela, que era el espacio que teníamos. Y encima estábamos justo después de la primera ola del COVID, en octubre del 2020. Y hacíamos clases de 6 personas en esos 100 metros cuadrados. Porque claro, cabían más, pero como estaba el tema del COVID y tal, pues 6 personas. Y compramos 6 barras y 6 cajones y así empezaron las clases de CrossFit. O sea, de la nada realmente a... Claro. Y en un mes empezamos... En octubre, te he dicho, no, en octubre empezamos en la nave, ¿vale? En donde estamos actualmente. Esto empezó en agosto. Total, que en septiembre ya teníamos 80 apuntados. Entonces, es que es una locura, claro, 80 en una cochera. Sí, entonces dijimos aquí... Que es que a mí me encanta esto porque muchas veces que dices... No yo tengo quiero los empezar, medios, pero no tengo los medios. Es decir, muchas veces se dice Sí. que empieza. Claro. Y ya No, por eso te he dicho sobre el camino... Acción que ha dado un En el camino cambia cosas, pero empieza. Sí. Hay que Nunca vas a empezar, encontrar tal cual. el mejor momento, Tal nunca cual. vas a empezar desde arriba. Vas a empezar siempre desde abajo. Tal cual. Y me encanta porque es que nuestro podcast se llama así, estás a un paso de poder hacer Claro. un box en una cochera. Es decir, Sí. es que me parece la historia brutal. Es que tú lo tenías, Juan, estabas a un paso de hacer un podcast, a un paso de hacer un box Un de box. CrossFit. Sí. Y dijiste, mi paso lo tengo que dar ya, o si no, no lo voy a dar nunca. Y es, tal y como Sí, sí. estoy, empiezo ahí en la cochera de mi abuela. Dijimos, a hacerla más. 100 metros cuadrados de losetas y... Suficiente. Le llamamos a varios proveedores, el que más nos gustó y tal, pues nos hizo precio y al cabo de 3-4 días nos enviaron todo el pedido, un tráiler ahí enorme. Es que casa de mi abuela la calle San Agustín es como una calle poco concurrida. Aparece por ahí un tráiler con no sé cuántas losetas. Y en esa misma semana vaciamos toda la cochera, porque la cochera estaba a tope llena de trastos.
porque mis abuelos lo guardan todo. Vaciamos todo y enseguida pintamos, montamos pusimos las losetas y... ¿Cómo reacciona la familia al ver eso? Claro, rápido. encima, lo que estamos hablando antes de la familia... Era casa de mi madre, entonces mi madre había venido a Italia con nosotros. Ya lo Claro, teníamos. entonces ella estaba ya preparado, estaba era ya la ilusionadísimo. fan número 1 de la idea. Se había convertido en la fan número 1. Y entonces le dije, mamá, ¿podemos, así testeamos el negocio y tal, con 4 duros, ¿podemos ponernos allí? Claro que sí y tal. Y en 3 meses 80. Ahora me ayudas, quitamos todos los trastos y quitamos una barbaridad de trastos, los quitamos y ella fue la primera que ayudó en tratar de quitar todos los trastos, porque ahí había faena. Claro. O sea, había más faena de quitar que, te lo digo, de ponerlo todo. Que de montar lo que montamos. Y en ese momento empezasteis 3 socios. Sí. ¿Y cómo evoluciona el proceso? Porque a día de hoy estás tú solo. Sí. ¿Cómo es el proceso de empezar 3? Es decir, ¿cómo llegáis en un principio a juntaros? Y poco a poco, ¿cómo se desvincula? Sí, a ver, es una historia un poco larga, pero voy a tratar de simplificarla. La idea era, yo con mi pareja, que eso estaba claro que lo íbamos a hacer los dos, porque éramos los que habíamos hecho pues, toda la idea. Toda la idea, entrenábamos juntos en San Sebastián, nos empezó a venir a los dos la idea juntos, y hicimos todo el estudio de mercado de España y de Italia y demás. Y luego yo llevaba 5 años fuera del pueblo, entonces dije... vamos a juntarnos con algún amigo tal que esté en esta misma estación, que sepa del mundo, y entonces encontramos a un chico que entonces tuvimos un par de conversaciones tal y dijimos, pues sí, con toda la ilusión pues lo montamos. Y bueno, luego ya esto que me habéis preguntado antes de que si hubiera cambiado cosas, pues sí que hubiera cambiado cosas, pero es que la cantidad de cosas que he aprendido equivocándome es brutal. Entonces, se montó pues con ilusión y sin pensar tanto en cómo funciona una sociedad, sin analizar los pros, los contras, el rol de cada uno. No se analizó bien y entonces, pues luego nos tuvimos que separar porque si no, es que no tenía sentido. Un consejo que sí que daría... Yo no soy anti-sociedades, luego ya me he quedado solo, pero no soy anti-sociedades. Lo que sí soy es, si te montas una sociedad, que cada uno tenga un rol muy claro, que los dos podáis aportar cosas diferentes, no seáis los dos iguales, porque si no, como un equipo de fútbol, dos delanteros... Pues, es que este tema justo salió en el anterior podcast, lo estuvimos hablando. Uh-huh. Y es que es complicado, es que es una línea muy delgada. Porque claro, en otro caso, el otro día que vino un chico, buscaban perfiles complementarios. Él era muy bueno creando y se buscó uno que lo pudiera vender para poder trabajar. Sí. Pero claro, nadie puede vender el servicio igual que tú. Entonces, hablamos sobre, en este tiempo, yo con Borja, cómo habíamos funcionado, ¿no? Es decir, cuál era la clave del éxito. Y nosotros vimos que eran perfiles muy iguales. Es decir, nos gustaba y habíamos llegado a la conclusión que si tú no estabas, que la otra persona puede hacerlo igual que tú o parecido. Es decir, pero no depende uno del otro, sino es los dos juntamos y sumamos. De hecho, yo siempre que me voy a comer contigo, siempre te pregunto. Yo no sé cómo fue, tío. Es verdad difícil. Es muy difícil. Súper guay, ¿eh? O sea, es muy complicado. Y se os ve que muy bien. O sea, no hay ninguna regla. Lo que sí diría es que los dos se jueguen lo mismo. Eso sí que... si sois socios igualitarios... que los dos os juguéis lo mismo, porque no puede ser que uno esté en la empresa y sea su vida y que el otro esté en la empresa y que esté estudiando oposiciones y presentándose a exámenes y tal. No. Claro, no es el mismo ni el mismo momento. Claro. Sí. Entonces una persona siempre va a dar mucho más y va a pedirle a la otra persona que dé lo mismo y nunca va... Es muy difícil. Es una relación de pareja tal cual. Incluso peor, porque compartes muchísimas horas al día y sobre todo lo que tú has dicho es tener las mismas ganas de trabajar, tener las mismas ganas de invertir, tener la misma ilusión y pasión por lo mismo, es muy complicado. Hay que tener un estilo de vida muy similar. Sí. Es lo que ha dicho Luis, como una pareja. Una pareja que a uno no le gusta salir y que al otro todos los sábados tiene alguna historia, va a acabar reventando. O que uno lo da todo por la otra y que la otra, pues con lo de las oposiciones, pues que de vez en cuando queda con uno o con otro, es que no tiene sentido. Es que, y también para nivel de futuro,
Porque si estáis en la misma situación ahí, aún puedes solventarlo y demás, pero a nivel futuro, si tú quieres progresar en el negocio, Sí, claro. no te queda otra que aportar más. Exacto. Entonces, ahí sí que siempre estás dependiendo del otro, tirando de la cuerda, y Sí. es ahí donde se hace difícil la... Se hace imposible. O sea, ya hay un momento en el que uno tira más y el otro está en otra y se hace imposible. O sea, o tienes una paciencia brutal y es que más que paciencia es querer mirar a otro lado si aguantas y posponer un problema. Entonces, que poco sí, a poco sí, se va haciendo y más que grande. va, Sí, se se va hace haciendo más más grande grande. hasta que algún día explotará de alguna forma, obviamente. No, Porque y- es que es y- insostenible. y Que tú uno también- de 10 y que el otro de 6, no. Y aparte el ecosistema que se hace en el trabajo. Es que es insostenible. Claro. Es que yo creo que y- eso es lo peor. Entras en una dinámica En que no- convulsa totalmente. Sí. Entonces, si tú, Juan, tuvieses que dar un consejo, es dejar las cosas bien claras desde un principio. Ese sería, Sí. por así decir, el titular de cuando tú haces una sociedad con alguien. Que cada uno tenga un rol muy claro. En plan, uno que tenga dotes gerenciales y otro que se encargue a nivel comercial. O sea, en mi mundo, por ejemplo, uno que sea más gerente, el otro que se dedique más a dar clases o el otro que se dedique más a el tema de mantenimiento. Más no, en plan, a 100% en mantenimiento. El otro, a 100% en gerenciales. No significa que el que sea gerente Se sea desvincula. mejor que el otro, ¿sabes? Cada Roles. uno que tenga un rol muy claro, pero lo que veo brutal es que los 2 o los 3 o los 4 se jueguen lo mismo. Que vayan Claro. con lo mismo, ¿sabes? A todo. Sobre todo están Si en- están igualitarios. Claro. Si es otro un socio que es inversionista y tal, Claro. ahí ya cambia la película. Claro. Vale, pues dicho esto, hay una cosa que hemos hablado en Romper el Hielo al principio, que era que le has preguntado tú si sobre nutricionalmente en España Sí. había una buena cultura, ¿no? Es decir, se habla mucho de nutrición y yo creo que va muy ligado a lo que es el deporte. ¿Cómo ves el tema nutricional aquí en España? Porque Pues es que en España, perdona que te corte, Juan, no se habla muy abiertamente de esto cada vez más, pero la conocen como un poco la pandemia silenciosa de que cada vez hay más problemas cardiovasculares, problemas derivados a la alimentación. Sí. Y tenemos una cultura nutricional en España que a veces no es la más óptima. Sí que es cierto que tenemos la dieta mediterránea, que es muy rica en todos los componentes, Sí. pero ¿qué cambio crees tú que tiene que hacer la población española para tener unos mejores hábitos de consumo? Es una pregunta muy extensa, pero a ver, veo la respuesta del cambio no te sé decir. Lo que sí que te sé decir es que veo que Instagram, que todo está plagado de las verdades absolutas de la nutrición y que si en entrenamiento ya hay discrepancias, en nutrición es que es brutal. Es brutal la cantidad de gente que si dieta keto, dieta vegana, paleo, o sea, es que no hay unas guerras brutales y los que es como una religión, ¿sabes? Los que son keto y no los toques, los que son paleo y tío, que al final, o sea, no pasa nada, está bien experimentar y con distintos tipos de dietas y tal, pero no hay verdades universales religiosas, ¿sabes? Que eso es una cosa, es un tema Claro. como una religión, que se lo... Que a cada persona puede afectar de una manera. Sí, entonces, pues no sé, por ejemplo, ahora tengo una chica de prácticas que ha estudiado INEF, o sea, CAFE y nutrición, doble grado. Y pues yo con mis estudios de nutrición y tal, pues también le pregunto alguna cosa. Y la chica pues va súper perdida a nivel, lo siento mucho, pero va perdida a nivel aplicación de la nutrición al deporte. O sea que en las carreras no te enseñan tampoco a un poco Claro. discernir entre modalidades deportivas qué tipo de alimentación tienes que tener, ¿sabes? Ya. Hoy, esta mañana, por ejemplo, he escuchado a una chica famosa diciendo que no hay que cenar tarde, porque si cenas tarde, tu cuerpo, un pico de insulina, no sé qué, y es mal para la salud, tal. Pero, o sea, es que
es como que veo demasiado humo y no hay ningún tipo de acuerdo. No sé qué solución se podría poner, la verdad. Porque claro, es que ya no solo para el tema de deporte, a nivel de entrenar y tal, sino en el día a día. ¿Cómo puede afectar la alimentación a una persona en su día a día? Sí, lo que veo es una incultura brutal y que no hay bases. Por ejemplo, la gente no pasa nada que tome hidratos de carbono por la noche, ¿sabes? O sea, depende del contexto que tengas. Si tú entrenas, por ejemplo, de buena mañana, a las 7 de la mañana, no te vas a levantar a las 5 de la mañana para desayunar. O mucha gente no tiene esa posibilidad para hacerlo. Entonces, te vale más la pena levantarte a las 6:15, te tomas un café, si te sienta bien el café, con un poco de miel, es un ejemplo, y tú ya entrenas. ¿Y qué pasa? Que la noche de antes tendrás que haber cenado un poco de hidratos de carbono. Claro. Para tú tener glucosa almacenada en el cuerpo. Porque si no tienes glucosa almacenada, no vas a poder hacer un deporte tan intenso como el CrossFit. Porque el CrossFit tiene una intensidad alta y es dependiente de la utilización de glucosa. ¿Qué le pasa a mucha gente? Que no cena hidratos de carbono, no toma ni miel ni nada antes de entrenar. ¿Y de dónde saca la glucosa? Porque el cuerpo necesita glucosa para hacer CrossFit o para hacer un deporte intenso. Pues hace un proceso que se llama gluconeogénesis, que es romper masa muscular para obtener glucosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que estás haciendo el proceso a la inversa. Estás entrenando teóricamente para ponerte en forma y estás haciendo todo lo contrario. Estás usando masa muscular para poder entrenar. Imagínate. Claro. Eso le pasa a un montón de gente en CrossFit. Que tienen ahí como... No, yo es que por la noche no... Hidratos de carbono no se engordan, ¿no? Tal. Entonces, pues... Depende del contexto. Bueno, te llevas toda la semana entrenando a lo mejor a full y tienes miedo de tomarte una patata o un platito de un trocito de pan. Pero porque nada, es que claro, estamos hablando igual poner una patata no muy grande en la cena y ya te cambia. Es decir, son detalles tan pequeños que pueden cambiar tanto. Sí, sí. Es decir, que... Y para rendir, pues para poder entrenar o para tener un estilo de vida saludable, tú tienes que tener un orden. Y la alimentación es fundamental. Tener una serie de comidas medianamente organizadas. No hace falta tener ahí un Excel, no hace falta tampoco ponerse tan friki, pero una pequeña organización, 3-4 comidas diarias, asegurarlas, ¿sabes? No empezar a... estoy trabajando, no como. O como cada ordenador, cosas así. Sí, empezar a improvisar. De 1 minuto, para 10 minutos, come algo que tenga un poquito de hidratos de carbono, que tenga un poquito de proteínas, un poquito de verduras para la fibra y tener un estilo de vida saludable. Es no complicarse tanto. Yo lo único que diría aquí es no te vincules a las religiones nutricionales, que no te lleva a nada. Claro. Ayuno intermitente, o sea, que se puede probar y que está bien, y que se puede hacer de vez en cuando y tal, pero no nos obsesionemos con eso. No, es que yo hago ayuno intermitente. No, es que yo la keto. Claro. No nos obsesionemos con eso. Es que en sí también es formar parte de algo. Es lo que yo entiendo. Y también con ese tipo de personas que tú hablas, ¿no? Yo hago ayuno intermitente. O no, mira, yo es que no consumo hidratos por la noche porque engordan. Después, el fin de semana te los ves y a lo mejor están de fiesta con 2 cubatitas y demás y dices, y esto a lo mejor es un poco contradictorio un y huevo te tendrías al día, que empezar, ¿no? Claro, y te tendrías que empezar a quitar ese tipo de cosas. Exacto. ¿Crees también que el tema del sentimiento de pertenencia ayuda mucho a estas religiones a... Sí, totalmente, el sentirse parte de algo. Claro. Es así. Hablando de esto... Como fútbol, ¿por qué tiene tanto éxito? Porque te sientes parte de algo y ya está. También el CrossFit tiene mucha parte de su éxito porque fuera del CrossFit se habla como la secta. Sí. ¿Realmente es así? O es decir, ¿crees que hay gente tan metida dentro del CrossFit que no puede salirse de ahí o no lo ves así? Bueno, sí, ocurre. Es algo, pues... A mí me pasaba antes con el fútbol, por ejemplo, que ya os he puesto varios ejemplos de fútbol, pero a mí me pasaba. Pero es que igual que ocurre con el CrossFit, ocurre con el fútbol. Lo que pasa es que al fútbol le pasa al 90% de la sociedad y con el CrossFit somos unos pocos y entonces los raros son los del CrossFit. Pero cada uno, yo veo que cada uno se mete en su película
y le es difícil salir de su película. En el CrossFit, pues sí, nos metemos y parece que no tengamos otra cosa. A algunos les pasa más que a otros, pero eso pasa con el fútbol, con el CrossFit, con la farmacia, que yo tengo un montón de compañeros farmacéuticos y me voy a cenar con ellos. ¿Y de qué hablan? Pues de farmacia, y yo soy el raro. Y yo soy el raro del CrossFit. Pero si fuera al revés sería, ¿sabes? Los raros de la secta de la farmacia. Ajá. Pero bueno, al final, claro que ocurre, ¿sabes? Hay pues sectas, si lo quieres llamar sectas. Bueno, nosotros nos llaman también los sí, sectarios sí, de las cámaras, ¿no? Que sí, estamos hablando, eso es. Pero mientras... Es un poco el entorno que tú te juntas sí, claro. Lo que pasa ¿qué pasa? Que tiene una connotación negativa, eso de secta. Claro. Entonces, yo a esa gente diría, tío, mira a ver qué secta aporta tanto como la del CrossFit. Míralo. O sea, la gente de repente tiene buenos hábitos. La gente entrena un montón. Socializa todo al mismo tiempo. Pues secta, pues llámanos secta. Yo he empezado No sé. a ver un poco, desde hace un par de años atrás, que sobre todo hay un movimiento en demoniar Sí. a la gente que hace deporte todos los días, constantemente, que va al gimnasio, y los califican un poco de que tienen un trastorno, y creo que es la forma cómoda a lo mejor de verlo, porque que tú estés sufriendo en un box de CrossFit durante una hora... Sí. No es que tú puedas tener un trastorno de que voy todos los días y necesito, sino que tú lo estás haciendo por un bien tuyo, para tu cuerpo, para tu físico, Claro. a nivel mental. Desconexión, es que Claro, eso- claro. O sea, ¿desde todo. qué punto lo dicen ellos? Es que yo creo que es un poco la tendencia esta del body positive, de que todos los cuerpos normativos y demás, el hecho de que tú vayas al gimnasio constantemente es como algo rechazable, porque estás obsesionado con tu Sí. cuerpo. A lo mejor lo que pasa es que están en el sofá o están Claro, es mucho más en cómodo. el bar tomándose Claro. cervezas y tal y dicen, ostras, vamos a poner una etiqueta negativa a estos porque si no me van a sentar mal las cervezas. El otro día estaba vinculado a esto, ¿eh? El otro día en Cambi tenemos una pequeña cafetería y que se puede ver todo lo que ocurre en el gimnasio. Se puede ver los entrenamientos de CrossFit y tal. Y habían dos tíos que vienen a jugar a pádel, porque tenemos allí 2 pistas de pádel también, y se tomaron una cerveza. Y yo se la serví. Y entonces estábamos haciendo un bot que era Power Clean con Run. Entonces la gente salía a correr fuera, que ahí tenemos 500 metros, salía a correr, entraban corriendo a la barra, hacían las repeticiones de Power Clean, se volvían a correr. Y estos 2 tíos, mientras se tomaban la cerveza, dicen, ¿pero a estos que lo decían en valenciano, ¿a estos qué les pasa? Pero íralos, pero parece que les esté siguiendo a alguien, pero ¿qué les pasa? Tal. ¿Sabes? Así, pero diciéndolo en plan negativo. Sí, Claro. sí. Y yo no dije nada, obviamente, porque ¿qué les vas a decir? Pero es que no entienden nada Claro. y no quieren tampoco entender, ¿sabes? Y lo decían, pues eso, dije, es que es lo que le pasa a mucha gente. Sí. Es que nos ven a nosotros entrenando y no entenderán por qué entrenan la gente tan fuerte, gente estándar, ¿eh? Pero esforzándose. No entrenando fuerte, tratando pues cada uno de dar lo que puede. Y pues se metían con ellos. Pues imagínate esto extrapolado a las redes sociales. Es Claro. una locura. A ver, Juan, nos gustaría saber un poco si tienes algún ritual por la mañana o más o menos, porque has hablado de estructuras, ¿no? Y has hablado un poco Sí. de metódico. ¿Tú en tu día a día tienes alguna manera de funcionar desde Sí. que te levantas por la mañana? Aquí mi super rutina famosa la he estado tratando de mejorar, ¿eh? Y siempre está en constante mejora. Pero bueno, me levanto, me hago café. Mientras hace el café, que es de estos de cafetera, me lavo los dientes, voy al baño y tal. Y ya luego me sirvo café, hago una pequeña meditación de 5 minutos. Luego hago un poco de movilidad, 5 minutitos más, pero todos los días. Y luego leo un poco, media horita. Y luego me pongo a escribir mi pequeño diario que tengo en Excel que escribo para ordenarme las ideas. Y ya luego saco a Chelsea, me tiro al mar, porque vivo justo enfrente de la playa, entonces me tiro al mar. Da igual que sea enero, Todos los febrero, da días, igual, ¿no? Todos los días esta película, ¿eh? Todos los días. Todos los días. Y ya, después de eso, es cuando me organizo el día, las reuniones, tal, me las preparo un poco y ya me pongo a hacer faena
constante. ¿Y qué encuentras, Juan, en el tema de la meditación y también en el hecho de tirarte al mar todos los días? A ver, lo de la meditación es porque mi mente no para, ¿sabes? No sé si le pasa a todo el mundo, pero yo no paro, es que no paro. Entonces es como que yo me pongo la alarma 5 minutos y trato de controlar el coco. Y entonces es una lucha entre lo que quiero y el coco. Y es pensamiento, para, pensamiento, para. Y me doy cuenta un poco de cómo va el coco. Entonces trato de concentrar. Y luego lo de... ¿Lo consigues llegar a ese punto de decir...? Trato, claro, estoy mejorándolo. Voy Poco a mejorando. poco. Es como entrenar, Sí, claro. es como todo. Pues vas mejorándolo y poco a poco lo vas dominando un poco más. Pero el coco... 5 minutos, ¿gastas alguna app? ¿Gastas algún...? No, yo me pongo la alarma y ya está, 5 minutos y ya está. Antes me ponía canciones de no sé qué, pero estaba más rato en buscar canciones que... Que meditar. Sí. meditar, Entonces realmente. dije, voy a hacerlo sencillo. Voy a poner 5 minutos Ya está. y ya está. Y luego que me suene la alarma. Y lo del mar... mucha gente dice, pero no no tienes frío. Claro que tengo frío. Pero es como... ¿Es por tema algo físico? Es como empezar el día pues haciendo algo que no me apetece nada y de repente lo haces. Es como que lo veo una locura salir de la pero cama es y que- meterte en el mar. Es que ya media horita después. Bueno, has, pero has igual. descubierto también, Qué locura. a lo mejor, en algo que no te gustaba, algo que ha empezado a gustarte. Porque yo ahora lo creo que... No, pero es una locura, ¿eh? Lo haces y es como que después de eso, ¿qué te va a parar? En serio, ¿eh? Claro. Es una locura. Lo haces... No te activa. Y ya primero he sacado a Chelsea, ¿eh? A la perrita. Y ya luego dices, ¿yo qué voy a posponer hoy? O qué no llamada... O sea, ya no le tienes miedo a nada. O qué mail no me va a apetecer contestar... No, es como que haces eso y ya se te quitan todas las historias de la cabeza La y te pones... la gente en Instagram, ahora veo mucho de tema de duchas frías, las típicas bañeras que se compra ahora la gente con hielo y se mete. Juan se va al mar, Juan se va al mar. Y se hace unos largos allí. No, largo no, yo me meto... Pues ojo al beneficio del agua salada. Sí. Es No, una locura. tu sistema inmune No, has mejorado. Bueno, la semana pasada Ya. os anulé el podcast porque... Es estaba verdad, enfermo. es verdad. Está enfermo. Ahora entendemos por qué, ¿vale? Claro. O sea, después de todos los A beneficios, ver, vale, te puedes constipar. no me suelo poner enfermo, ¿eh? No me suelo poner enfermo, pero bueno... Yo ahora ya eso- sé el motivo, lo veo lógico. Ahora ya, ¿cuántas veces te pasaste? Es en que vez yo de hago 5 eso, minutos? te lo juro, es que me ingresan al día siguiente. No, yo lo podría aguantar bastante, pero... yo me tenía que entrenar Está mucho. guay, ¿eh? Romy a veces lo hace y sí que le pega más mal los pies y no sé qué y tal. Es que soy una persona que en agosto a mí me cuesta meterme a la piscina. Pero Es que mira, es... yo soy de ese nivel. Sí, pero no, pero a ver, es un reto. O sea, es No, que no, totalmente. Te digo que en agosto tampoco te apetece hacerlo por la mañana. Es que no apetece, ¿eh? Ya. Pero, y todos los días cuesta, ¿sabes? Aunque lo tenga súper normalizado. Todos los Y días el cuesta. salir. No, y la gente que le verá. Y- Que dirá, este tío no se me mete verá todo el nadie. día. Alguno me habrá visto y dices, Ya lo he dicho. alucinado. Este ¿Qué no está cojones bien. hace? Este Seguro, no está ¿eh? bien. Y en días Seguro. que el mar a lo mejor Ya, no está y muy hay- católico. Claro, hay- pues imagínate si la hay gente días que- entrena, se va a correr y coge la barra, pues imagínate a ti metiendo en el mar, ¿sabes? Mira este tal, que te a es los una dos mismos locura. del pádel diciendo, Claro. este tío que hace. Sí. ¿Ves cómo no está Y, bien? y luego también tengo la norma de cuando vuelvo, o sea, es como un ritual, ¿sabes? Cuando vuelvo, claro, ¿qué te nace? Es salir corriendo a por Hombre, la claro. toalla. No vale correr, ¿sabes? Es caminar hacia... Tienes que sentir ese frío o algo. Sí, no, Tienes, es como... Eso continúa- es parte también de la meditación. Claro, es como la locura. meditación, al final es igual, ¿eh? Es como que esto, si no te concentras en no tener frío, no te puedes concentrar en nada, ¿sabes? Buah. Está muy chulo. Genial, pues si queréis vamos cerrando un poco Sí. ya la entrevista, ¿vale? Nos gustaría saber un poco si tú piensas que es bueno, por ejemplo, si diversificas, te explico, tú tienes en este caso el box, si diversificas tus ingresos, ¿va solo directamente desde tu negocio o si tienes algún tipo de inversión, si tienes algo? A ver, yo en esto no soy bueno. Tengo, bueno, pues algunas inversiones y tal, pero... No es preciso concretar, es decir, simplemente el sí. Sí, hay que Claro. diversificar. Eso hay que hacerlo, 100%. Porque si no, si por lo que fuera el negocio Claro. lo tienes todo invertido, te va mal o por lo que sea, Claro. por cosas que tú no controlas, que también puede ocurrir, pues te vas hasta a la mierda. Claro. O sea que es fundamental. Hay que hacerlo. Diversificar. Sí. Vale, y una última pregunta antes de entrar ya a la parte final.
¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito. Wow. Para mí, a ver. Pues estar en constante crecimiento. Eso es la máxima que tengo, ¿eh? Como que estar siempre creciendo, ¿sabes? En lo que hagas. Estar siempre creciendo. Como nosotros estamos haciendo un podcast también y ahora te copia un montón de ideas. Sí, ¿no? O Es sea que de todo se aprende, ¿no? Sí, Es verdad. sí, y creces, ¿sabes? O vamos a hacer ahora los Open, el 4º año. Y los 3 años anteriores ha sido la hostia. O sea, un montón de gente, tal. Bueno. Y hoy le he dicho al equipo, vamos a hacerlo muchísimo mejor que el año pasado. Claro. Y eso que el año pasado todo el mundo alucinó. Pues este año va a ser aún todavía increíble. Un paso más. Y encima venís a un paso más. Y encima vosotros venís. O sea, los de Sí. Gandía vienen y tal. Que se tiene que crecer en lo que sea, pero siempre estar en constante crecimiento. Para mí eso sería el éxito, ¿eh? No sé, ganar un montón de dinero, tal, no sé qué. Es que crecer. Y cuando creces, yo siento que automáticamente eres feliz, ¿sabes? O sea, automáticamente. Una persona que crece es feliz. Una persona que está triste y tal, no crece. Tal cual. Bueno, ahora Juan, ya para sí que acabar, siempre le hacemos 2 preguntas a nuestros invitados. Y la primera es si recomiendas a la gente que nos está viendo y escuchando algún libro, ya sea el último que te has leído o alguno que te has leído que te ha marcado. A ver, muchos. Uno muy guay que leí hace poquito, 4000 semanas era sobre la gestión del tiempo. Muy, muy chulo. Era como que de cómo funciona el tiempo, entenderlo y tal. Eso está muy chulo. Luego el de Dale Carnegie, no sé si conocéis, de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ese justo lo hablamos en nuestro primer podcast. Ese lo propuse yo. ¿Ah, sí? Sí, porque cada uno propuso un libro y Yo Chechu propuse propuso ese. Es una maravilla. Y luego Es ahora una locura. uno de Arnold Schwarzenegger. Muy chulo. Tiene un montón, pero ahora el último que ha hecho, que es cortito y está guay, es como su autobiografía, pero en plan corta, ¿no? Luego tiene otro que es súper tocho, que ese no, pero uno más cortito. Hay muchos, pero bueno, 3, ¿no? Bien. Sí, Os genial. los dejaremos a todos en la descripción. Con esto vamos cerrando porque la última pregunta te la hacemos casi que fuera de cámaras. Así Sí. que nada, muchísimas gracias Juan por haber estado con nosotros. Ha sido todo un placer, espero que te haya gustado la charla. guay, muy Hemos guay. estado muy cómodos contigo Sí, y bien. esperemos. Nos vemos en el siguiente podcast, espero que lo hayáis disfrutado tanto como Chechu y como yo. Y no olvidéis darle a like, suscribiros Y a la y campanita hasta el también. próximo podcast. Eso es. Y recordad que estáis a un paso. Y la última pregunta... ¿A qué persona recomendarías que pudiéramos traer al podcast? Vale, a ver, como aporte de emprendimiento y tal, os estaría guay que trajerais a